No, no se anula. En uno por izquierda y por derecha. Nosotros tenemos que ir directamente y ver la continuidad en uno, digamos, por izquierda y por derecha, o también verificar, digamos, otros puntos, así como está Si el haciendo usted. ejercicio te pide, acá el ejercicio nos dice, ¿cuál es el enunciado? Estudie la continuidad de la función. No nos dice dónde. Ah, bien. Entonces yo tengo que analizar en todo su dominio. Ahora, si el ejercicio dice, analice la Bien. continuidad en x igual a 1, listo, yo analizo qué pasa en 1 y no me interesa el resto. ¿Está bien? Pero si me dice, analice la continuidad de la función, tengo que analizar todo su dominio. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, entonces, es discontinuo inevitable en x igual a menos 1. Veamos qué pasa entonces en... ¿Cómo copio esto? Hemos analizado menos 1, ¿verdad? Entonces, x igual a más 1. ¿Cuánto vale f en 1? 2, profe. 2. Estoy acá. Cuando x vale 1, y vale 2. Bueno, ahora sí vamos a tener que analizar límites laterales. ¿Por qué? Porque para valores menores estoy aquí y para valores mayores estoy acá. Entonces la función al cambiar, seguramente el límite puede que cambie. ¿Está bien? Entonces, para x tendiendo por izquierda, estamos en valores menores. Entonces, ¿en qué intervalo estamos? ¿Estamos arriba o estamos abajo? Estamos arriba. Valores menores que 1. Entonces, ¿esto se anula o no? Tenemos 2 más 4, 6, menos 6, 0. Esto se 0 anula. sobre 0, Nos queda profe. 0 sobre 0. Bueno, entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Tenemos que buscar las raíces de este numerador. ¿Sí? Sí. Bueno, aplicamos Bhaskara entonces. ¿Qué nos dice Bhaskara? Menos b más menos. Raíz de b cuadrado menos 4 por 2, 8. Por 6, 48. Sobre 2 por 2. ¿Está bien? Me corrigen si dice algo más. 16 más 48, 64. Raíz cuadrada, 8. Entonces tenemos x1 menos 4 más 8 más 4. En 4, 1. Menos 4 menos 8 menos 12. En 4 menos 3. ¿Está bien? Sí. Entonces esto nos queda como, acuérdense que es a por x menos x1 por x menos x2. 2 por... Entonces, 2 x menos 1 por x más 3. ¿Está bien? Sí. ¿Y esto de abajo qué es? Diferencia cuadrada. Entonces podemos escribirla de esta forma, ¿verdad? Sí. Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? Tenemos 1 más 3, 4 por 2, 8. 6, profe, Y 1 me da a mí. más 1, 2. ¿Más? 1 más 3, 4 por 2, 8. Ah, no, no, yo me confundí. ¿Está bien o no? Sí, está perfecto. Bien. Y límite para x tendiendo a 1 por derecha. Ahora, ¿en qué rama estamos? La última. Bien. Si reemplazamos, ¿qué nos queda? 4 más 8, 16 tercios. 4 más 8, 12. 12 tercios, perdón. Y 2 más 1, 3. 12 dividido en 3, 4. ¿Cómo son los límites laterales? Iguales. Entonces, ¿qué podemos decir del límite? Que existen x igual a 1. Que existe el límite para x tendiendo a 1. ¿Sí? Pero vale 4. ¿Y cuánto vale f en 1?
2. 2. Dos. Hay que Entonces, hacer redefinición. Eso es la distinto. discontinuidad evitable. Exactamente. F es discontinua, evitable, en X igual a 1. ¿Cómo evitamos esa discontinuidad entonces? Redefinimos la función. Redefinimos la función. Entonces esa función, ¿cómo va a quedar? La función, tal cual está, ¿y qué es lo que va a cambiar? Para X igual a 1, ¿cuánto tiene que valer? 4. 4. 4. Bien, en vez de Profe. valer 2, vale 4. Sí. ¿No está mal borrar la rama intermedia? ¿No hay que dejarla y poner otra? No, porque estamos redefiniendo una nueva función. ¿Está bien? Esta ya no va más porque esta no es continua en 1. Entonces estoy redefiniendo esta nueva función que es continua en 1. ¿Está? Entonces, si lo vemos en la gráfica, porque si vos lo dejás, se va a generar una confusión. O sea, vos vas a dejar acá. Si vos lo dejas, te va a quedar 2 para X igual a 1 y 4 para X igual a 1. Entonces, ¿qué quedamos? Claro, ya ¿Vale deja de 2 ser o vale función. 4? Claro. ¿Entiendes? Entonces tengo que sacarlo. La estoy Sí. redefiniendo. ¿Entiendes? Entonces esto lo sacamos. Profe, entonces, ¿Está? en la primera función tomó como límite el -1 por izquierda. Y en la segunda tomó el 1 positivo del límite por izquierda y ¿Cómo? por izquierda. Perdón, en la primera función tomó el x a la -1, digamos, para el límite. X tiende a -1. No, X Sí. tiende a 1 por valores menores, por los valores por la izquierda, no por -1. Ah, no, tiende a -1, tiende a A 1. ver. eh, Ah, está diciendo capa del anterior, eh, puede ser, no sé. hemos Era analizado en menos 1, Sí. hemos analizado directamente, ¿por qué? Porque hemos dicho que los laterales son iguales porque está dentro de la misma rama. Por izquierda y por derecha está dentro de la misma rama. No pasa lo mismo en 1. Fíjate que para valores menores que 1 estoy en esta rama y para valores mayores que 1 estoy en esta rama. Entonces tengo que analizar los distintos laterales para ver qué pasa en una rama y qué pasa en la otra. Ahora, si por derecha y por izquierda estoy en la misma rama, y seguro me va a dar el mismo valor el límite lateral. ¿Está? Entonces por eso no analizo laterales cuando estoy en la misma rama. ¿Se entiende? -1 está en la misma rama, 1 no. Cambia acá. ¿Está claro? Creo que sí, profe, no sé. Entonces, lo que analizo ahí es cuando x tiende a -1, porque no está en la misma rama. Sí. Porque está en la misma rama, digo. A ver. Hemos dicho que analizamos en los valores que están fuera del dominio y en los valores donde presenta un cambio. ¿Dónde presenta un cambio acá? En el 1. En 1. Entonces analizamos en 1 porque presenta cambio. Y analizamos en -1, ¿por qué? Porque está fuera del dominio. Porque -1 no pertenece al dominio. ¿Está? Sí. Ahora bien, cuando analizamos en 1, que presenta cambio, el -1 está fuera del dominio. El 1 está en el dominio, pero presenta un cambio. ¿Está bien? Antes de -1 tengo esta forma. Después de -1 tengo esta forma. Hay un cambio. Entonces tengo que analizar qué pasa antes y qué pasa después para ver si ese cambio me genera una discontinuidad o no.
Entonces analizo por izquierda y analizo por derecha. Ahora, en -1 no hay un cambio. -1 está fuera del dominio. Estoy en la misma rama. Esto, hemos dicho que sacábamos el menos. Uy. Se le cayó todo. Sí. ¿A mí nomás o a todos? Pensaba que No, ahí era. está la profe. igual. Bueno, entonces Profe, en se menos destruyó 1 todo. hay una asíntota. ¿Me escuchan, hay una asíntota. chicos? Sí, profe, Sí, ahora sí. profe. Y profe, ¿Me escuchan? Sí, profe, sí le escuchamos. Creo que se le volvió ¿Me a caer. escuchan? Sí, ahora Ahora sí. sí. Bueno, entonces, ¿estamos? ¿Sí? Tengo que analizar por izquierda y por derecha porque tengo distintas formas. Ahora, en -1, el -1 está dentro de este intervalo, que lo saco, porque no puede pertenecer al dominio. Entonces, este intervalo me queda como menos infinito, -1, unido a -1, 1. Todo este intervalo está dentro de esta rama. Entonces, antes de -1, ¿qué forma tiene? Esta. Después de -1, ¿qué forma tiene? Esta. Entonces, si tengo la misma forma, límite para x tendiendo a -1 por izquierda, voy a tener esta función. Límite para x tendiendo a -1 por derecha, voy a tener la misma función. ¿Y cómo va a ser el resultado? Estoy haciendo lo mismo, 2 veces. Va a ser el mismo ¿Está? resultado. Sí. Por eso es que analizo directamente el límite para x tendiendo a -1, sin laterales, porque me da lo mismo, es la misma función. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está claro, chicos? Bien. Bueno, vamos a la gráfica. Fe, a la función solo se la puede redefinir cuando es discontinua e evitable, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, la función es, ¿cuál es la función? Esta y esta. Entonces, veamos. Para valores menores, ¿dónde está el 1? Hemos dicho que en -1, ¿cómo era? ¿Dónde estaba el? Este no era. Acá. En -1 la función es discontinua inevitable. ¿Y qué teníamos en -1? Una asíntota vertical. Asíntota vertical. Entonces, si vamos a la gráfica, aquí en -1 tenemos que tener una asíntota vertical. ¿Sí? Antes de 1 estamos en la azul, ¿sí? La azul. Acá tenemos una asíntota vertical en -1, ¿sí? El azul. ¿Está? Entonces aquí, y del otro lado tenemos también la asíntota vertical. Entonces tenemos aquí un salto infinito y por eso es discontinua, inevitable en -1. Ahora, ¿qué pasa en +1? Fíjese acá, las funciones son iguales. Acá se cruzan las dos curvas. Por eso que el límite nos daba igual. Por derecha y por izquierda. Por izquierda es la azul. Y por derecha es la naranja. ¿Sí? Fíjense, justo como acá en 1 se cruza, me da lo mismo por izquierda y por derecha que nos daba 4. Pero la función decía que para x igual a 2, para x igual a 1, la función valía 2. ¿Se acuerdan? ¿Aquí? Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Como acá Correcto. el límite son iguales y existe, lo que hago es este punto, lo traigo para acá. La redefino.
¿Está? Entonces, de esa forma, tengo una función continua en 1. Y en menos 1 va a seguir siendo discontinua porque no puedo hacer nada. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Si ¿hay alguna otra duda sobre este ejercicio? Ninguna duda. Bueno. Sigamos entonces. Este es el mismo. Bueno, a ver. Hasta ahora veníamos analizando la continuidad en el dominio, ¿sí? Y veíamos en qué puntos analizar. Ahora nos dice, hallan los intervalos de continuidad en cada función. Bueno, y verificar gráficamente. Intervalos de continuidad. Veamos entonces, ¿dónde vamos a analizar la continuidad en esta función? Hemos dicho en los valores que no pertenecen al dominio y en los valores donde hay un cambio en la función. Entonces, ¿dónde vamos a analizar la función? Ahí La analizaríamos en En el menos 2 y en el 2. y en el 2. Bien. Y además tengo que ver qué cosa. Si dentro de cada intervalo hay algún valor que no verifique con la función, como hemos hecho recién. En el primero y en el segundo caso no tenemos problema, ¿verdad? ¿Dónde vamos a tener problemas? En la raíz. Sí. En la raíz. En la raíz. ¿Cómo tiene que ser el argumento de la raíz? Mayor o igual a 0. Puede ser mayor o igual que 0. Bien. Entonces esto, ¿qué pasa acá con la desigualdad? Cuando pasa el menos Se dividido. invierte la desigualdad. Si aplico raíz en ambos miembros, ¿qué nos queda esto? Valor absoluto. Absoluto de x menor a y. Ay, perdón, chicos. Entonces, valor absoluto menor que una constante, ¿qué nos decía la propiedad? De menos 2 menor o igual a x menor o igual a 2. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Verdad? Sí. O sea que no tenemos problema. Entonces, el Profe, dominio de la de casualidad da la misma el dominio o tiene que dar siempre igual ahí. O sea, menos igual a menos 2 es menor o igual a x y x es menor o igual a 2. A ver, esto es Sí, sí. para hacer cumplir esta condición. ¿Sí? Yo necesito que el argumento de la raíz sea mayor o igual que 2. Y me dice que el dominio tiene que ser menos 2 a 2. Bueno, es lo que me dice acá, de menos 2 a 2. Entonces está cumpliendo. Acá podría haber puesto un 3. Y acá para x, y acá 3, ¿cómo es? Y acá para x mayor que 3. ¿Está bien? Podría haber tenido otro valor. Y entonces ahí yo lo que tendría que hacer en este intervalo, que sería 2, 3, cerrado porque no está en enigma, yo tengo que sacarlo de aquí, ¿a quién? Al 3. El intervalo menos 2, 3. Tengo que sacarlo, porque el intervalo es desde menos 2 hasta 2. De 2 a 3 no hay nada, perdón, más 2. De 2 a 3 no hay. ¿Se entiende? ¿Está claro, chicos? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, saquemos para que no se hagan. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la función? Los reales. Los reales. Entonces, ¿dónde vamos a analizar la continuidad de la función? En donde se genera el cambio. ¿Dónde se genera un cambio? ¿Dónde es? Menos 2 y 2. Bien, entonces, analicemos en 2. F en 2. ¿Cuánto vale? 0. Entonces la Existe raíz. el valor, digamos. ¿Cómo que no existe? Sí, sí existe. Porque Hay que está en tomar el, broma. el dominio de la segunda función. Por eso digo, existe. Ah, existe, bien. Ah, ¿Y Por en eso qué digo, blog está? existe. En la segunda. Vale cero. Vale En 0. la claro. segunda. Bien, entonces vamos a tener acá 4 menos 2 al cuadrado y esto vale 0. Bien, y entonces ahora analicemos. Límite para x tendiendo a 2.
tengo que analizar los laterales, porque para valores menores que 2 tengo una forma y valores mayores que 2 tengo otra forma. Entonces hay que analizar los laterales. Entonces, valores menores que 2. ¿En qué rama estamos? En la segunda. En la segunda. Y esto nos da 0. 0. Y para valores mayores que 2, ¿en qué rama estamos? En la última. 3 menos x. Y esto nos da 1. ¿cómo son los límites laterales? Distinto. No existe límite. No existe el límite para x tendiendo a 2 de f de. Entonces, Sería discontinua. inevitable. Inevitable, Inevitable. claro. En x igual a 2. ¿Está bien? Sí. Veamos ahora qué pasa en más 2. Perdón, menos 2. Entonces, x igual a menos 2. ¿Cuánto vale f en menos 2? 0. Estamos en la rama 2, ¿verdad? Sí. 4 menos 2 al cuadrado. Esto es 0. Bien. Para valores menores que 2, que menos 2, para x tendiendo a menos 2 por izquierda, valores menores, ¿dónde estamos? En la primera rama. X más 2. ¿Y esto nos da? 0. Bien. ¿Qué pasa para valores mayores que menos 2? ¿En qué rama estamos? En la segunda. ¿Y esto nos da? 0. ¿Cómo son los límites laterales? Igual. Entonces, La función es continua en x igual a menos 2. existe el límite y además, ¿cómo es el Sí. límite? Igual a f de menos 2. Igual a f menos 2. Entonces, La función es continua en x igual a menos 2. ¿está? Entonces, es continua en menos 2 y es discontinua, inevitable en más 2. ¿Está? Entonces, si vamos a la gráfica, ¿cuál es la función? ¿Estas 3? Sí. Bien, entonces, para valores, no estoy viendo, valores menores, ¿cómo era la? Ahí está. Valores menores que menos 2. Ay, ¿qué es esto? Ah, esto no. Entonces, perdón chicos. No, ahí está. Valores menores que menos 2 es la azul, ¿verdad? Valores que menos 2. Menores que menos 2 vengo con la azul. En menos 2 arranco con la circunferencia. Hasta 2. Fíjense que acá en menos 2 no hay discontinuidad. No levanto el lápiz para seguir graficando. ¿Sí? El límite por izquierda y el límite por derecha son iguales. Y además son igual al valor de la función. Entonces continúa en menos 2. ¿Y en 2 qué pasa? Tengo un salto. ¿Sí? Acá tengo que levantar el lápiz para comenzar a graficar esta recta verde. Entonces aquí tengo un salto finito y una discontinuidad inevitable en 2. ¿Está? Sí, profe. Bien, ¿qué dudas quedan? ¿No hay dudas? No, profe, ninguna. Ninguna duda. Bueno, a ver, ¿nos queda tiempo para hacer uno más? Siempre hay ¿Podemos hacer tiempo. una con seno y coseno? Sí, podemos hacer con seno y coseno. Creo que tenía uno por acá. Acá tenemos uno con seno y coseno. Bueno, tenemos acá ¿de qué ejercicio era este?
del ejercicio 2. Nos dice, estudie la continuidad de la siguiente función. Clasifique la discontinuidad, redefine si es necesario y verifique con facilidad. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a analizar la continuidad de la función? En cero, digamos, porque sería el único valor. Bueno, en cero es donde presenta un cambio la función. ¿Sí? Claro, el único valor que presentaría el cambio. Bueno, pero, bueno, a ver, acá ¿qué tenemos? Que 2x tiene que ser Distinto de distinto cero. de 0. Entonces, x distinto de 0. Bueno, a 0 no lo está tomando en ningún intervalo, ¿verdad? Y en la primera rama que tenemos, que 1 menos coseno de x tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué tenemos? Que coseno de x tiene que ser distinto de 1, ¿verdad? ¿Y Sí. cuando coseno de x vale 1? ¿Se acuerdan del círculo trigonométrico? Sí, Cuando es cuando cero. x Cuando igual a x vale 0. 0. Cuando Cuando es X igual a vale cero. 0. Pero ¿se acuerdan que el coseno cómo es? ¿Una función de qué tipo? Sinusoidal. Cíclica. Va cosenoidal. Y es cíclica, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Sí. ¿se acuerdan del círculo trigonométrico? Bueno, este es un círculo. En 0 valía 0, pero yo seguía dando vuelta, y giro y giro. ¿Y cuándo vuelve a valer 1? 360. O 2pi. ¿Qué es? 2pi, 2pi. claro. Y sigo girando, y sigo girando, y sigo girando. ¿Y cuánto giré? 4pi. 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 Y así sucesivamente. Entonces, siempre que yo tenga un valor par aquí, el coseno me va a dar 1. ¿Está bien? Como no vamos a analizar en todos estos valores, porque son infinitos valores, porque va a ser en 2, en 4, en 6, 8, 10, 12, ¿están? Entonces vamos a analizar directamente en 0, y ya sabemos que para todos los números pares, esto nos va a dar, el coseno nos va a dar 1. ¿Se entiende? Sí. Entonces, veamos Pero, qué pasa en 0. profe, pregunta, ¿no? Pero ahí no haría Sí. falta restringir el dominio con, Sí, por el- podemos restringirlo. Podemos restringirlo. O sea, acá, porque acá, ¿qué va a ser? El dominio de la función, nosotros ¿qué vamos a tener? Que va a ser todos los reales menos el 0, 2pi, 2pi, 4pi, claro. 4pi, ta. ¿Está? Entonces nosotros podemos restringirlo el dominio y bueno, decir, bueno, que el dominio de f lo restringimos, ¿sí? Y va a ser, puede ser desde menos, no, acá que toma los valores negativos también. O sea que puede ser desde menos infinito hasta 0. ¿Sí? Menos infinito toma todos los valores negativos, entonces no va a llegar, no toma valores, no, miento chicos. Para valores negativos también puede ser menos 2pi, menos 3, menos 4pi. Entonces, no sé cómo nos restringimos acá. ¿Y no puede ser de menos pi a 0? Podemos hacerlo de menos pi, podemos hacerlo o de 0. De 0 a 2pi sin tomar ninguno de los dos. Desde 0 a 2pi. Y no lo toma. Entonces toda la vuelta esta sin tomar. ¿Está? Ahí estaría definido. Y si lo hacemos de menos 2pi hasta 2pi abierto, Claro, de menos 2pi a De 0. menos Es que, 2pi. claro. Es que habrá que abierto No restringir a... el importa de igual, no arriba, nos está digamos. pidiendo el dominio, chicos. No nos pide el dominio. Nos pide que analicemos la continuidad. Entonces nosotros vamos a analizar la continuidad en 0. ¿Está? No nos está pidiendo el dominio. O sea, si restringimos el Bien. dominio pueden ser un montón de dominios. ¿Está? Porque pues, hay un montón de intervalos en donde tiene solución la función. Bien, o sea, si no lo pide, no hace falta, digamos, que No la me pide el restringe. dominio, me dice analiza la continuidad de la función. Ah, bueno. ¿Está? Entonces, analicemos qué pasa en 0. Primera condición, f en 0. ¿Está definida? No. No, no existe. ¿Está? El 0 no está en ninguno de los dos intervalos. Bien, veamos qué pasa para x tendiendo a 0 por valores menores. ¿En qué intervalo estamos? De arriba, en la rama de arriba. Bien.
¿Y qué pasa si reemplazamos esto? ¿Qué nos queda? Va a dar 0 sobre 0. 0 sobre 0. Bueno, entonces, ¿cómo podemos salvar esta indeterminación? ¿Qué se nos ocurre? Racionalizando. Multiplica 1 más coseno, 1 menos coseno de Multiplicar por el x. conjugado. Exactamente. Multiplicar y dividir por el conjugado. Y entonces esto nos queda Sobre seno 1 cuadrado. menos, Coseno cuadrado de x. y 1 menos coseno cuadrado, que es igual. Seno cuadrado. Seno cuadrado de x. Entonces tenemos x seno de x sobre seno cuadrado de x. Podemos simplificar. Y entonces podemos separarlo de esta manera. ¿Está bien? Sí. ¿Y esto qué es? Es una indeterminación eso, ¿no? Bueno, Ah, no, es 1. 1, Uno. 1. Es verdad, 1. El límite fundamental trigonométrico. Sí está dado vuelta, está invertido. El límite, ¿se acuerdan que era el límite de seno de Seno de x x sobre x. sobre x? Pero si lo invertimos nos sigue dando 1. ¿Está bien? Entonces esto vale 1. ¿Y esto cuánto era? ¿Coseno de 0? 1. 2. 1 más 1, 2. ¿Está? Sí. Bien, veamos qué pasa para el límite para x tendiendo a 0 por derecha. ¿En qué rama estamos ahora? Por derecha estamos en valores mayores, ¿verdad? ¿Y esto qué nos da? 0 sobre 0 también. Bien, ¿y a qué se parece? A seno de x sobre x. Seno de x sobre x. ¿Qué nos falta entonces para que pueda ser el límite trigonométrico? ¿Cómo tiene que ser el argumento y el denominador? Tiene que ser igual. 2. Entonces, ¿qué necesitamos aquí abajo? Un 4. Un 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplico y divido por 2. Sí. Oh, sí. Este 2 puedo sacarlo como una constante, no lo voy a usar. Claro. Entonces nos queda seno de 4x sobre 4x. ¿Y esto cuánto vale? 1 por 2, 2. 2. 2. Límite por derecha, 2. Límite por izquierda, 2. 2. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Va a ser discontinuo evitable. Que el límite Sí, existe. Existe, claro. Entonces, f es discontinua evitable en x igual a 0. 0. ¿Cómo salvamos entonces esa discontinuidad? Lo definimos el dominio. Definimos la función. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Esto queda igual. 2. Abajo. 2 para x igual a 0. Sí. Claro. Bien. Y cómo está para x mayor que 0. ¿Está? Sí. Entonces, si la graficamos, ¿qué dice? No sé qué dice.
Grafiquemos. ¿Qué teníamos? ¿Cómo era? ¿La tienen ahí, chicos? No la encuentro. Sí, en el numerador era x por seno de x Sobre 1 sobre menos coseno de x. menos coseno de x. Sobre 1 menos Coseno de x. coseno. Y el otro seno Bueno, de entonces, 4x sobre 2x. 4x sobre Sobre 2x. 2. ¿Ahí estamos? Sí, Entonces, bueno, fíjense, ven que son funciones cíclicas. Todas estas asíntotas son los valores donde no está definida la función. ¿Está bien? Que es donde se hace 1 aquí el coseno. Entonces, si nosotros tomamos el intervalo, ¿qué estábamos analizando? En 0. Entonces, en 0 hemos dicho que era continua evitable, porque fíjense, por izquierda es la roja y por derecha la azul. ¿Así es? Sí. Por derecha vengo en la roja y después toma la forma del azul. Aquí fíjense que coinciden las dos funciones. Por eso que los límites laterales nos dan igual. Por izquierda 2 y por derecha 2. Y coincide también con... no, y en 2, ¿cuánto En 2 valía en 0. 2? X igual a 0. Ah, en 2 no estaba definida. Acá tenemos un punto vacío. ¿Así es? No No, estaba en 0 no definida. estaba En 0, definida, perdón, creo. en 0 no está definido. Acá, claro, ¿ven? Si ahí yo marco el punto, me sale signo de pregunta. No existe el punto, acá tenemos un punto vacío. No estaba definido. Entonces, lo que nosotros hacemos, este punto vacío que tenemos acá, al redefinir, lo llenamos. ¿Está? Y decimos que para x igual a 0, f de x vale 2. Y de esa forma la hacemos continua. Viene con la roja y sigue con la azul. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, la semana No, que profe. viene vamos a empezar con derivadas, ¿sí? Y ya vemos derivada hasta el parcial. Profe, y pregunta, ¿y para graficar esto, restringir el dominio, ahora sí? ¿O no hace falta? Sí, a ver, vos al momento, ¿vos qué vas a hacer? Vos para poder graficar vas a tener que hacer una tabla de valores, No de valores, sí. ¿sí? O solo lo Entonces, hago donde esté la para darle continuidad, valores digamos. a X. ¿Cómo? O solo grafico, digamos, en la parte donde sea la continuidad. No sé si me estoy explicando bien. Sí, a ver, es que vos, si vos querés graficar esto, vos tenés que hacer una tabla de valores. Para darle Sí. valores a X, primero tenés que conocer el dominio de X, de la función, para saber qué valores puede tomar la función. Entonces lo que vos podés hacer es, bueno, darle valores dentro de un cierto intervalo. ¿Está bien? Porque no la podés graficar, porque va a ser siempre como está acá, es cíclica, ¿ves? Sí. Se va a repetir una y otra vez lo mismo. ¿Está? Entonces Sí. vas a tener un montón de asíntotas. Entonces lo que vos podés hacer es, bueno, restringir el dominio desde, no sé, desde menos pi a más pi, no sé, y a graficar en ese intervalo. ¿Está? Bien. Y decir Sí. que la función va a tener, no está definida para todos los pi pares, como en este caso que era 2pi, 4pi, 6pi. Sí. ¿Está? Sí, ¿Está profe. claro, chicos? Sí, profe, ¿qué va derivada en el parcial? Bueno.